Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros y público en general. Somos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y pertenecemos a la Facultad de Ingeniería Industrial. Hoy presentamos nuestra extensión universitaria con el tema sólidos, rígidos y estructuras. Somos el grupo 12 y a continuación presentaremos a los integrantes. A Kenji Marlon Rodríguez, Stephanie Rojas, Francis Rodríguez, Mario Ramos y Flavia Peralta. Siguiente. Bueno, pasaremos con el resumen de nuestro informe, que vendría a ser de sólidos, rígidos y estructuras. En el presente informe abordamos el concepto de sólidos rígidos como modelo idealizado que facilita el análisis de fuerzas y movimientos en estructuras. Este enfoque nos permite diseñar y evaluar elementos como puentes, edificios y todo estructuras que uno puede ver en la vida diaria, ¿no? Y más adelante mostraremos algunos ejemplos como aplicaciones en ingeniería. Siguiente, por favor. Bueno, como introducción, el estudio de sólidos rígidos y estructuras constituye un pilar fundamental en la mecánica aplicada y en diversas áreas de la ingeniería, al ofrecer herramientas para analizar, diseñar sistemas que deben responder a las fuerzas y movimientos con eficiencia y seguridad. Un cuerpo rígido se define como un modelo idealizado en el cual las distancias entre todas sus partes permanecen invariables, independientemente de las fuerzas externas que pues actúen sobre él. Este modelo permite estudiar de manera precisa fenómenos como la traslación y rotación, proporcionando una base teórica sólida para resolver problemas en sistemas mecánicos y estructurales. En el análisis estructural se busca garantizar la estabilidad, resistencia, funcionalidad de elementos como vigas, columnas y marcos, que son componentes esenciales en proyectos de ingeniería civil y mecánica. Al considerar estos elementos como cuerpos rígidos, se puede abordar problemas complejos de distribución de cargas, cálculo de esfuerzos, diseño de conexiones, sentado de bases para evaluar el rendimiento de las estructuras en condiciones de operaciones normales y extremas. Más allá del diseño de estructuras fijas, el concepto de cuerpo rígido se aplica también al diseño de máquinas, mecanismos y sistemas dinámicos como robots, vehículos y drones, donde el movimiento relativo de las partes debe estudiarse para optimizar la eficiencia y evitar fallos. Estos temas son fundamentales para resolver problemas como el diseño de puentes, edificios, hasta desafíos tecnológicos avanzados en la industria aeroespacial o robótica. Siguiente. Bien, bueno, ahora pasaremos. en los objetivos en los que nos hemos basado nosotros para poder continuar con esta investigación, tenemos el primer objetivo que viene a ser explicar el concepto del cuerpo rígido y su importancia en el análisis y el diseño de sistemas mecánicos y estructurales. Asimismo, poder describir las aplicaciones del análisis estructural en la estabilidad y resistencia de elementos como vigas, columnas y marcos. Del mismo modo, también explorar cómo el estudio de cuerpos rígidos contribuye al diseño de sistemas dinámicos como maquinarias, vehículos y robots. Siguiente. Bien, antes de empezar, necesitamos primero tener un panorama amplio de lo que vamos a trabajar. Previamente ya se mencionó, ¿no?, de manera general lo que es un sólido rígido, pero comprendemos que el sólido rígido, al menos lo que es la mecánica clásica, compone un sistema de partículas que, como mencionó mi compañero, cuyas distancias permanecen constantes independientemente de las fuerzas que actúen sobre él. Entonces, en este concepto, nosotros lo que hacemos es excluir cualquier tipo de deformación o cambio en el sistema de masa del cuerpo. Y también se asume de que este cuerpo es completamente elástico e indeformable. Como por ejemplo lo suele ser una caja que nosotros empujamos, como vemos en la figura 1, o la bola de una máquina de demolición que al ser estirada no se deforma, pues, ¿no? Nosotros también deberíamos entender de que la característica principal es que un sólido rígido como tal no existe, no hay ningún cuerpo perfectamente rígido, pero en la teoría nos permite manejar y conocer lo que son estructuras y sistemas mecánicas para no considerar lo que son las deformaciones internas, ¿no? Otra de las características está la invariabilidad geométrica. Eso quiere decir de que los componentes o las partes de un cuerpo se mantienen en una posición constante. Es decir, si por ejemplo nosotros en el sólido que vemos en la parte inferior derecha
lo moviéramos o someteríamos alguna fuerza, la distancia del punto A al punto B sería la misma antes y después de aplicar esta fuerza, es decir, no varía. Otra característica radica en los 6 grados de libertad. Eso quiere decir de que un cuerpo podemos moverlo tanto en el eje X como en el eje Y y Z, y por lo mismo también podemos rotarlos, pues, ¿no? Los movimientos tanto de traslación como de rotación en los 3 sentidos. En otro aspecto, nosotros también tenemos lo que es la distribución de masa constante. ¿Qué quiere decir? Que la masa de un cuerpo está distribuida de manera uniforme en toda su geometría, en toda su composición. Y que esta composición, valga la redundancia, no varía al someterle fuerzas o al someterle lo que son partículas internas. Es decir, que no varía, no se deforma y se mantiene estática, ¿no? Otra de las características está en el análisis de fuerzas. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de la fuerza que nosotros apliquemos, vamos a tener una resultante. Como por ejemplo en el primer caso, si nosotros aplicamos una fuerza lineal a una caja o a un objeto sólido X, nosotros vamos a contar siempre con lo que es la fuerza de rozamiento, que viene en sentido opuesto. Sin embargo, según la ley de Newton, la fuerza resultante produce lo que es un movimiento lineal. Es decir, la fuerza que en este caso está representada con la línea amarilla va a ser mayor que las fuerzas rojas y va a resultar en una fuerza azul colineal a la fuerza que nosotros ejerzamos. Mientras tanto, que si nosotros aplicamos una fuerza conocida también como torque, el movimiento no va a ser tanto de traslación, sino por el contrario de rotación. Por ejemplo, en la imagen que vemos en la parte inferior derecha, si nosotros giramos la llave desde la flecha azul, la tuerca como tal no se va a mover, simplemente va a girar en su propio eje. Otro de los principios fundamentales, y aquí entramos un poco más en lo que es la física, está lo que es la primera condición, que ya lo expliqué previamente, que implica que un cuerpo esté en equilibrio o en movimiento constante, lo que resulta en que las fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y, dan igual a 0. Como por ejemplo en el sólido que vemos en la parte derecha, la normal es equivalente a la fuerza del peso, y por tanto la fuerza 1 y la fuerza 2 es igual en módulo a la fuerza 3. Eso implica que el sólido no se está moviendo o lo está haciendo a una velocidad constante, no hay aceleración. Asimismo, la segunda condición de equilibrio nos dice de que la suma de todos los momentos de un cuerpo que esté en equilibrio va a ser igual a 0. Como ya mencioné previamente, los momentos tanto en el eje X, en el eje Y, o si trabajamos en 3 dimensiones, en el eje Z va a ser igual a 0. Otra relaciona las dos que hemos mencionado previamente, y está entre la relación entre las fuerzas y los momentos. Que esto se limita o se reduce, por así decirlo, a una fórmula bastante conocida, que es igual a la fuerza por la distancia. Si nosotros prestamos especial atención a la figura de la llave, vamos a ver que aplicamos una fuerza roja en la dirección de la flecha, pero esta no va a actuar de manera directa, sino que va a tener una resultante que equivale a la distancia que existe entre el punto de aplicación de esa fuerza al centro, o a la tuerca en este caso, multiplicado por el seno que proporciona el ángulo de la fuerza con el cuerpo, ¿no? Que en este caso, como es 90 grados, nos da igual a 1, y lo podemos reducir a fuerza por distancia, que es la fórmula del momento o de torque. Y por último están las ecuaciones fundamentales, que nosotros debemos aplicar a los sólidos rígidos para poder comprender los fenómenos. Una de ellas, o las más utilizadas, por ejemplo, en lo que son puentes, vigas o sistemas, como mencionó previamente mi compañera, son bastante generales. Por ejemplo, la sumatoria de fuerzas en los 3 ejes, o si trabajamos en bidimensional, va a ser igual a 0, y lo mismo va a ser con los momentos, ya que todos, su resultante va a ser igual a 0. Esos son principios fundamentales. Complementando la información acerca de los conceptos previos necesarios para entender sobre los cuerpos rígidos, es necesario saber cuáles son los tipos de estructuras. Las estructuras se dividen en 2 tipos principales, que son las estéticamente determinadas y las estéticamente indeterminadas. Las primeras, que son estéticamente determinadas, son aquellas que pueden resolverse únicamente con las ecuaciones de equilibrio estático. Estas no dependen de las propiedades de los materiales ni de las deformaciones, por lo tanto, simplifica todo el análisis inicial para la resolución de los problemas.
Algunos ejemplos básicos de ellos son ejercicios en donde las vigas se encuentran simplemente apoyadas, existen armaduras simples o pórticos básicos. Estas estructuras son ideales para algunos diseños iniciales en donde se puede apreciar la relación entre las fuerzas internas y externas, la cual se presentaría de manera directa. Alguna desventaja de la estructura determinada es que tienen capacidad limitada. Bueno, pasando ahora para las estructuras estáticamente indeterminadas, estas tienen más desarrollo para poder descubrir cuáles son sus ecuaciones de equilibrio, por lo tanto presentan más incógnitas. Además de ello, estas deben realizarse con ciertas restricciones adicionales debido a la naturaleza de ser indeterminadas. Para resolverlas muchas veces vamos a realizar algunos métodos avanzados que consideren aparte las deformaciones que sufren la viga, como puede ser el método de flexibilidad o el método de rigidez. Un ejemplo de estructuras estáticamente indeterminadas son, por ejemplo, los puentes continuos y los edificios de varios pisos. Dado que su análisis es más complejo, estas estructuras son generalmente más resistentes y pueden redistribuir algunas cargas en caso de algunos fallos locales en las ecuaciones de equilibrio. Básicamente, las estructuras son bastante aplicables en los casos de ingeniería civil y mecánica, y esa es su principal clasificación y análisis. Pasando a otro concepto previo, siguiente slide por favor. Vamos a hablar de algunos métodos del análisis de estructura. Primero, el análisis estructural es necesario para la determinación de algunas fuerzas internas, reacciones externas o deformaciones que tenga la carga en el cuerpo rígido. Los métodos más comunes para el análisis son, primero, el método de secciones. Siguiente slide, por favor. El método de secciones consiste en cortar la estructura para analizar una parte en específico. Esto permite, entre tantas cosas, determinar cuáles son las fuerzas internas, como los esfuerzos cortantes y los momentos flectores dentro del cuerpo rígido. Este método de secciones es ampliamente utilizado en vigas y en armaduras y es muy esencial para diseñar componentes individuales. Este método es de los más usados para el diseño estructural, sobre todo cuando uno desea saber de manera individual cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en ciertos momentos. El segundo método de análisis de estructura es el método de nudos. El método de nudos consiste en analizar cada unión de las barras como un sistema de equilibrio, descomponiéndolo las fuerzas a partir de sus componentes. Es generalmente utilizado cuando las estructuras se caracterizan por ser armaduras trianguladas, en donde cada barra está sometida a cierta fuerza de tracción o compresión. Este enfoque tiende a ser mucho más eficiente debido a que suele usarse para estructuras estáticamente determinadas, es decir, que tienen algunos principios ya establecidos y que no requieren algunas otras consideraciones como pueden ser las estructuras estáticamente indeterminadas. Un autor, un científico, Hibeler, destaca que tiende a ser muy útil, especialmente cuando los proyectos son simples y precisos. El análisis de las estructuras y los métodos para utilizarse son especialmente importantes debido a que nos permiten poder determinar cuál es su eficiencia y seguridad, especialmente en los campos de la ingeniería civil o en la ingeniería mecánica, lo cual también nos permite optimizar ciertos recursos o tiempos para garantizar cuáles son las fuerzas exactas a las cuales está siendo sometida el cuerpo rígido. Y entre tantas cosas, claro, nos permite hacer un buen análisis estructural para poder determinar cuáles son los momentos en el cuerpo.
Eso sería, en esencia, algunos conceptos previos necesarios para poder continuar con los problemas sobre el cuerpo rígido. Bueno, después de haber escuchado ya los conceptos y los métodos, podemos empezar con los ejercicios prácticos. En la primera pregunta nos dicen lo que es determinar la fuerza en cada elemento de la armadura Warren para puente que se muestra en la figura. Indica si los elementos están en tensión o en comprensión. Bueno, para ello primero podemos dar una visualización general del ejercicio que nos están dando. Es una estructura, es una armadura justamente de forma triangular. Y como había mencionado mi compañera, estos se pueden desarrollar mayormente por métodos de nudos, pero también pueden ser resueltos por método de secciones. Para ello también podemos ver que esta gráfica o esta estructura podemos desarrollarla de una manera simétrica. ¿Cómo? Ya que vemos que en el punto C y en el punto E tenemos unas cargas verticalmente de 6. Entonces esto podemos dividirlo como forma de un espejo, como justamente la línea roja está haciendo la división. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que si nosotros hallamos una fuerza, ya sea en el segmento AB, va a ser lo mismo que en el segmento BFJ. Y justamente de esa manera vamos a resolver este ejercicio, justamente ubicando la descomposición de las coordenadas en el eje X y en el eje Y. Para ello también tenemos que visualizar, por decir así, en el primer triángulo que es ABC, vamos a trabajar con una línea dividida para poder extraer el triángulo que está de 9 y 12, que son las medidas que nos dan. Vamos a hallar lo que es la hipotenusa de 15. Y justamente esto podemos sacar lo que es la tercera parte para poder trabajar con el triángulo de 3, 4 y 5 al momento de desarrollar las componentes de las fuerzas. Y bueno, ya. Podemos analizar también la parte de esta estructura, que en el punto A tenemos lo que es un eje de perno. Justamente en estas van a actuar lo que son las fuerzas horizontales y verticales. Y por el otro lado tenemos en el punto G, que esto es un eje de rodillo, que solamente acá actúan lo que son las fuerzas verticales y hacia arriba. Bueno, también acá podemos visualizar que de manera rápida podemos hallar lo que son las dos fuerzas faltantes en el punto A y en el punto E, ya que las fuerzas que están hacia abajo verticalmente, que es C12, va a ser lo mismo para arriba dividido en 2, que sería 6 y 6. Y así vamos a empezar lo que es a resolver. Vamos a hallar lo que son las fuerzas en el nodo A, en el nodo B y en el nodo C. Siguiente, por favor. Bueno, ya como ya habíamos hallado anteriormente en la fuerza AY y en la fuerza GY, son 6 y 6. Vamos a analizar lo que es en el nodo A. Antes de ello tenemos que visualizar qué son las fuerzas que van a actuar en ello. Como tenemos en el punto A una fuerza que está actuando verticalmente hacia arriba, significa que también va a actuar una fuerza verticalmente hacia abajo. ¿Y esta fuerza de dónde va a provenir? Proviene justamente del segmento AB. Y justamente de ahí vamos a hallar lo que es verticalmente en el nodo A, las sumatorias de fuerzas en Y, que tenemos que sería 6 menos la fuerza de AB por 4/5 que ya habíamos hallado anteriormente del triángulo igual a 0. Con ello vamos a determinar que la fuerza AB es 7.5. Y justamente por simetría, si la fuerza AB es 7.5, para el otro lado sería lo que es la fuerza de FG igual a 7.5. Ahora analizar lo que es horizontalmente en el nodo A. Podemos ver que la fuerza que van a actuar es la fuerza AC y la fuerza descompuesta del segmento AB, pero en el eje Y. No, en el eje X, disculpe. Entonces, vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Y justamente la fuerza AC va a ser igual a 4.5. Y si tenemos que, por un lado, la fuerza AC es igual a 4.5, simétricamente, para el otro lado sería que la fuerza eje es igual a 4.5. Siguiente. Bueno, ahora como ya hemos hallado lo que es en el nodo A, lo mismo va a ser en el nodo B. Pero para ello tenemos que completar las fuerzas para que este sistema esté en equilibrio. Y tenemos en el primer punto lo que es hallar verticalmente en el nodo B y las fuerzas que van a actuar hacia la fuerza B, BC y BD. Justamente en la fuerza verticalmente actúan lo que es la fuerza AB por 4/5 menos la fuerza BC en relación de 4/5 igual a 0. De esa manera tenemos que la fuerza BC es igual a fuerza B, pero ya habíamos hallado que en el nodo A la fuerza AB era igual a 7.5 y por ende que la fuerza BC simétricamente también para el otro lado que la fuerza
F va a ser igual a 7.5. Y ahora hallando horizontalmente en el nodo B, que serían la sumatoria de fuerzas de X igual a 0, lo que va a ser son las fuerzas que están actuando en el eje X, que sería la fuerza AB por 3/5 más la fuerza BC por 3/5 menos la fuerza de BD igual a 0. De esa manera la fuerza BD es igual a 9 y simétricamente sería que la fuerza DF es igual a 9. Y continuando vamos a hallar ahora que es la fuerza en el nodo C. Podríamos hallar nosotros ya sea en el nodo C o en el nodo E, pero en el nodo D no, porque no tenemos una fuerza externa que nos podría ayudar. Entonces, hallando verticalmente en el nodo C y primeramente completando las fuerzas para que el sistema esté en equilibrio, nos daría que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y la fuerza de CD por 4/5 más la fuerza de BC por 4/5 menos 6 es igual a 0. De esa manera, resumiendo, nos sale que la fuerza de CD y la fuerza de DE es igual a 0. Esto nos está proporcionando que justamente esas fuerzas internas no van a tener lo que es tensión y comprensión y van a ser anuladas del sistema. Y por otro lado tenemos que en el nodo C, ahora hallando horizontalmente las sumatorias de fuerzas igual a 0, vamos a ver lo que es la fuerza de CE menos la fuerza de AC menos la fuerza de BC por 3/5 igual a 0. Acá no consideramos la fuerza de CD porque es como justamente estaba haciendo 0. Y nos sale que la fuerza de CE es igual a 9. Y por ende ya tenemos justamente la siguiente diapositiva. Ya, ahora sí, como ya tenemos los valores obtenidos de las 3 nodos y justamente nos piden hallar lo que es tensión o comprensión. Como bien sabemos, la tensión son los que salen afuera de los nodos y la comprensión los que va para adentro. Ya, y ahora vamos a continuar con otro ejercicio, pero ya no sería con el método de nodos, sino ahora con el método de secciones. Ya, justamente acá nos dicen que los elementos diagonales en los paneles centrales de la torre de transmisión que se muestran en la figura son muy delgados y solo pueden actuar en tensión. A tales elementos se les conoce como contravientos para las cargas dadas. Nos pide determinar cuál de los dos contravientos mencionados actúa y la fuerza en ese contraviento. Bueno, acá vemos que es un panel de torre eléctrica y podemos decir así que están divididos en 3 niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y acá como el método que más nos convendría utilizar sería el método de secciones, ya que nos piden primeramente hallar los contravientos en CJ y HE y luego los contravientos en IO y KN. Así que vamos a dividir primeramente y analizar lo que es el primer nivel, que está dividido por la línea verde. A ver, continuando. Y justamente vamos primeramente a analizar lo que es la primera parte del contraviento CJ y HE. Como bien, la parte central son los contravientos y uno de ellos va a funcionar y el otro no, ya que se dicen que uno de ellos son muy delgados. Lo que vamos a hacer primero es descomponer lo que son las fuerzas. Tenemos la fuerza CH, la fuerza IJ, la fuerza HE, pero que esa va a ser 0 porque no va a funcionar, y la CJ, que es la que vamos a analizar. Y esas son las fuerzas internas. Las fuerzas externas, que vemos que está con el ángulo de 20 y con el peso de 1.2 kN, vamos a analizar que la fuerza que sería en la parte del eje horizontal y para la izquierda sería 1.2 newtons de seno de 20, y lo mismo sería para la parte derecha, ¿no? Y justamente vamos a ver lo que es la suma de fuerzas horizontalmente, pero antes de ello, como vamos a descomponer la fuerza de CJ, vamos a tener que analizar el ángulo que está ahí. Y justamente se ha extraído lo que es el triángulo de alfa, con los datos obtenidos, cateto opuesto 1.6, cateto adyacente 1.2 y hallando la hipotenusa que sería 2. Y justamente resolviendo eso nos sale que el seno de alfa sería 0.8. Por ende, la sumatoria de fuerzas en X, como sabemos que las fuerzas externas están actuando negativamente, va a ser 1.2 kN seno de 20 por 2 negativo, más la fuerza de CJ, que es la que está actuando por el seno de alfa. Pero ya habíamos hallado lo que era el seno de alfa de 0.8, que si todo eso va a ser igual a 0. Y por ende nos sale que la fuerza de CJ es igual a 1.026 kilonewtons y justamente es el que está actuando en tensión saliendo del nodo. Continuando, vamos a seguir ahora con el contraviento IO y KN, pero ya sería actuando con el
digamos, en el segundo nivel, diciéndolo así. Pero acá va a ser casi igual, simplemente que vamos a aumentar a 4 fuerzas externas, justamente serían negativas. Y igualmente descomponemos las fuerzas internas, que sería la fuerza IN, la fuerza KO y la fuerza IO. Y la que no va a actuar va a ser la fuerza NK. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, que sería negativo porque está actuando hacia la izquierda, menos 4 por 1.2 seno de 20 más la fuerza de IO por el seno de alfa, pero ya teníamos que el seno de alfa era 0.8 igual a 0, y nos sale que la fuerza IO es positiva y que está actuando en tensión. Y por ende sabemos que de esta torre de tensión la carga que está actuando más o está cargando más peso sería la carga de Q-T. Ahora sí, continuando el último ejercicio. Bueno, acá nos dicen que el elevador regula el voltaje y la corriente, determina la fuerza en el resorte CD que tiene una rigidez de 120, tal que permita que la armadura haga contacto en el punto A como en la figura, con una fuerza vertical de 0.4, además determinando la fuerza en el resorte cuando la bobina se energiza y atraiga la armadura hacia E, y rompiéndola así en el contacto en A. Una visualización en sí de la figura, podemos determinar que la longitud en A sería menor que la longitud en B, ¿no? Porque una está en conversión y la otra está en extensión. Como nos está diciendo de hallar lo que es la armadura, tenemos que fijarnos en la parte de la viga, por decirse, de la parte superior. Hemos extraído lo que es el DCL, justamente con los datos obtenidos, hemos descompuesto la fuerza en B, hemos hallado lo que son las distancias. Y bueno, ahora acá podemos ver cómo se trabajan los que son los momentos. El momento en B, que sería en sentido anterior positivo igual a 0, que sería el 0.4 por 100 por el coseno de 10, menos la fuerza R, que sería por 30 por el coseno de 10 igual a 0. Con eso estamos hallando que la fuerza en R sería 1.333 newtons. Continuando. Bueno, justamente acá vamos a lo que es hallar la deformación en el resorte utilizando la ley de Hooke, que sería fuerza resultante por la constante por la deformación. Reemplazando con los valores que ya habíamos obtenido y con la constante igual a 120, nos sale que la deformación es igual a 0.011 metros. Y justamente esa es la deformación en A, pero tenemos que hallar también lo que es la deformación en B. Extrayendo del diagrama, justamente se ha extraído el triángulo, y de ese triángulo podemos determinar lo que son la deformación en B, que sería la deformación en X30 por el seno de 10, y nos saldría un 5.209. Y para determinar lo que es la deformación total, se va a tener que sumar lo que es la deformación en A y la deformación en B, lo cual nos da de resultado lo que es el 16.32. Y lo que nos estaban pidiendo de calcular la fuerza en el resorte de la figura B, la fuerza en el resorte es lo que sería 120, y sería por 0.01632, y lo cual nos daría la fuerza resultante igual a 1.96 newtons. Bueno, entonces ahora sí le paso con mi compañero. Ahora vamos a ver las aplicaciones a la ingeniería, ¿no? Sobre esos temas. Actualmente existen diversos ejemplos de sólidos rígidos y estructuras aplicadas a la ingeniería. Entre ellos tenemos dos casos importantes. Por ejemplo, podemos ver el del avión, ¿no? Que se puede considerar un sólido rígido en el sentido de que, para efectos del análisis estructural, no presenta deformaciones significativas bajo las cargas que experimenta durante su funcionamiento. Este enfoque simplifica el estudio de fuerzas que actúan sobre la aeronave, tanto internas como externas. Las fuerzas externas incluyen la aerodinámica, ¿no? Generada por el movimiento del avión a través del aire, como la sustentación y la resistencia al avance, así como la fuerza de gravedad y la carga dinámica provocada por las turbulencias. La comprensión de la aerodinámica que actúa sobre un avión es esencial para su diseño y rendimiento durante el vuelo, ya que muestra el comportamiento del avión en su interacción con el aire. Estas fuerzas son fundamentales para determinar el comportamiento del avión en vuelo y su capacidad de maniobra, así como su estabilidad y control. Por otro lado, tenemos las fuerzas internas, que son aquellas que surgen a causa de las cargas externas y se distribuyen a través de estructuras del avión, y estas fuerzas incluyen tensiones y momentos que actúan sobre diversos componentes como las alas, el fuselaje y la cola. Siguiente, por favor.
Bien, después de profundizar todos estos temas, llegamos a las siguientes conclusiones. En primer lugar, el concepto del sólido rígido, aunque idealizado, es esencial en la mecánica aplicada para poder analizar los movimientos de traslación y rotación sin considerar las deformaciones internas. En sí, esto facilita el diseño de estructuras resistentes y funcionales como puentes y edificios, como ya nuestros compañeros lo han mencionado. Número 2. Los principios fundamentales basados en las leyes de Newton permiten garantizar la estabilidad y funcionalidad de las estructuras mediante el análisis de fuerzas y momentos. Bueno, también estas ecuaciones son clave para diseñar y evaluar sistemas mecánicos y arquitectónicos. También llegamos a la siguiente conclusión de que el estudio de cuerpos rígidos proporciona herramientas para resolver problemas de diseño en sistemas dinámicos como maquinarias, vehículos, robots, aeronaves. Esto nos va a servir para poder optimizar la eficiencia y evitar fallos estructurales. Siguiente. Tenemos también que aquellos ejemplos como el diseño estructural del puente Golden Gate demuestran cómo los análisis de estas tensiones, de las tensiones y simulaciones, pueden asegurar la resiliencia frente a cargas extremas y condiciones sísmicas, integrando así la funcionalidad con estética arquitectónica. Y por último, hemos concluido que los métodos de nudos y secciones son fundamentales para poder resolver problemas de equilibrio en estructuras estáticas, determinadas e indeterminadas, permitiendo así poder calcular las fuerzas internas y externas y poder clasificarlas como de tensión o comprensión. Muchas gracias, esto sería todo por el grupo.